La idea es ver un marco amplio de dónde estamos, ¿no? Y quizá la crisis ambiental de la que llevamos décadas viviendo, sufriendo y experimentando, la podemos ver como una oportunidad. Pero antes de llegar a la oportunidad, me parece interesante que hagamos algunas reflexiones. Por ejemplo, poca gente sabe la diferencia entre un ecólogo y un ecologista. A veces se utilizan casi como sinónimos, ¿no? Y creo que los que estamos aquí sí lo sabemos, pero tenemos también que ser un poco embajadores de la diferencia entre la ciencia y el activismo, que son dos cosas que se nutren, que se combinan y no son exactamente lo mismo. Tampoco todo el mundo entiende que el clima del que ahora hablamos, y todos nos preguntamos, ¿tengo que llevar un paraguas? ¿Hará frío? No es que esto siempre ha llovido, ¿no? Las olas de calor, esto es algo normal, el veranillo San Miguel. Bueno, pues el clima es un proceso caótico, muy complejo, que la física lo está logrando modelizar a duras penas. Y aún menos gente es consciente de que estamos asomándonos al final de una civilización. Siempre que te asomas a un borde, da vértigo, y hay veces que pues, no se quiere mirar. Y hay veces que no tienes la perspectiva para saber, si no tienes un dron, de que te estás asomando realmente a un precipicio. Lo que aún menos gente sabe es que ese fin de la civilización tiene muchos responsables, pero no hay nadie al timón. Nadie al timón. Hemos convertido una de las características diferenciales del planeta Tierra, que es la vida, lo hemos transformado para que sea un sistema masivo de producción global. Armstrong y otros científicos en el Instituto de Resiliencia en Estocolmo hacen análisis globales de las tendencias del planeta, de la cantidad de biomasa, etc. Y llegan a conclusiones de este estilo, ¿no? Un sistema masivo de producción global. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. Una de las maneras de estimar las consecuencias es lo que la ciencia conoce como límites planetarios. Los límites planetarios son unas condiciones físicas, químicas, biológicas, para que una de las especies más sensibles y más exigentes tenga cabida en el planeta. Esa especie somos nosotros. Somos una especie que necesita unas condiciones muy concretas de temperatura, oxígeno, agua, proteínas. De las primeras especies que desaparecerían si se alteran profundamente cosas, en lo biológico, en lo químico, en lo físico, seríamos nosotros. Hay muchas especies más que son bastante más resistentes que nosotros. Entonces, cuando se habla de límites planetarios, son condiciones que debe reunir el planeta para que nosotros estemos dentro. Y paradójicamente somos nosotros los que estamos alterando esas condiciones que nos hacen falta a nosotros. Hace digamos, 20 años o 20 y tantos años, después de medio siglo de una relación bastante compleja y bastante tóxica con la naturaleza, reventamos 3 de los 9 límites planetarios. La ciencia considera que hay 9 grandes cosas que necesitamos que estén en la zona verde de esa gráfica, en la zona de seguridad, en la zona donde la vida humana es factible. Bien, pues después de unos años, después de medio siglo, traspasamos los 3 primeros, 6 años después reventamos el siguiente, 8 años después reventamos 2 más y hoy se considera que 6 de los 9 límites planetarios han sido traspasados. ¿Qué quiere decir? Pues que hay 6 de las 9 condiciones que ya no estamos en situación segura para nosotros. Una de ellas es el cambio climático, son distintas formas de contaminación. La última que hemos reventado tiene que ver con el agua dulce. A mí me gusta más esta representación. Esta representación que tiene forma de rosquilla, de donut, porque tiene no solo los límites exteriores que no deberíamos sobrepasar, esos límites físicos, químicos y biológicos, sino también tiene unos límites interiores. Esos límites interiores tienen que ver con los derechos humanos, con el bienestar, con unas condiciones sociales que todos podemos entender y no deberíamos permitir que la humanidad en su conjunto bajara de esos valores. Así que la humanidad debería circular entre esos 2 límites, el exterior, límites físicos, químicos y biológicos, y límite interior de condiciones sociales, humanas, bienestar, derechos, etc. Como decía, el último de los límites en reventar, y quizá el que se va reventando y se va excediendo de forma más rápida, es el límite relacionado con el agua dulce. En este asunto, aquí en Tres Cantos tenemos nuestra problemática porque estamos dentro de un área seca. Las áreas secas, tradicionalmente secas, la gestión del agua es clave y los escenarios climáticos lo hacen difícil, pero de lo que más podemos trabajar, aparte del clima que va lento y que tiene sus procesos, sus complicaciones, es en la propia gestión del agua. Una de las cuestiones es la tentación de convertir un bien común, como establecen las Naciones Unidas, un derecho humano universal,
en un bien de mercado, en un producto privado, en una mercancía. Esto en algún momento se ha propuesto incluso en la bolsa. El agua en Estados Unidos ha habido varios momentos que estaba a punto de ser un objeto mercantil en bolsa. La Comunidad de Madrid hemos visto los titubeos con el canal de Isabel II, la privatización, etc. Es un bien muy potente, muy necesario, muy valioso, en el cual el mercado amaga. En cualquier caso, 1 de cada 3 personas hoy en el mundo, 1 de cada 3 no tiene agua suficiente. Y con el agua se aplica, por recordar un poco, la regla de los tercios. 1/3 de la humanidad no tiene agua suficiente. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial reciente dice que necesitaremos 1/3 más de agua para el 2050. Y el desafío o la pregunta es, ¿y dónde lo vamos a sacar? Y otra cuestión, la tercera cosa que podría hoy traeros para recordar esto de la regla de los tercios, es que también un informe muy reciente habla que la Unión Europea va a sufrir una sequía tremenda hasta el punto de que para el 2070, que parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina, 1/3 aproximadamente de la superficie de Europa, no estamos hablando de África, de Asia, de Oceanía o de Iberoamérica, estamos hablando de la propia Europa, 1/3 estará sometido a un elevado nivel de estrés hídrico. El cambio climático pondrá en jaque el acceso de agua a la propia Europa. Estos son los escenarios en los que estamos transitando y, por tanto, la doble precaución que tenemos que tener con el agua. ¿Y qué estamos haciendo con el agua? Así en general. Pues la estamos derrochando. El agua no cuesta lo que vale. Donde más vale, menos cuesta. El agua más barata de Europa la tenemos en España y en los países del sur de Europa, donde es más valiosa. El agua en Dinamarca, en Escocia, el agua en Noruega, en Suecia, en Alemania, es mucho más cara que aquí. Con lo cual nunca el mercado va a regular la oferta y la demanda, nunca va a regular ni el precio, ni el valor, ni el uso. Tendrá que ser un uso racional, sensato, basado no en su valor, en su coste de mercado. El uso que hacemos muchas veces lúdico, pensemos que la alternativa a estos campos verdes ya estaban inventados por los griegos hace más de 2000, 3000 años, en sitios secos, cuando uno quería jugar a la pelota, lo hacía sobre la arena y de ahí se derivó la petanca. Fijaros, el año pasado, en septiembre, 2 periódicos a 2 lados del Atlántico, el Washington Post en el lado de América y el País en este lado, se hizo eco de varios trabajos que se habían publicado en esos días, hablando de la cantidad de agua que se gasta mundialmente, pero con el aterrizaje en datos más locales, en el césped, en mantener superficies verdes. Algo que es realmente un disparate y que se originó como un disparate. El origen del césped no es otro que en el Renacimiento la clase noble francesa lo que quería era impresionar, y sus palacios y sus castillos no impresionaban lo suficiente. Los rodearon de una tremenda superficie costosísima e inútil. El que fuera costosa e inútil, esas superficies extensas de césped, era lo que más sorprendía a la ciudadanía. La gente del pueblo llegaba a esos palacios boquiabierta diciendo: qué extensión tan grande, absurda, inútil y carísima. Ese es el origen del césped y lo hemos normalizado. El césped no tiene mucha cabida en espacios donde no llueve, donde hace un déficit hídrico tremendo y hacia donde el cambio climático nos va llevando a un uso más racional y más sensato. Bien, a pesar de la tremenda escasez hídrica, España, RQR, es uno de los países con mayor, en Europa, el que mayor superficie de cultivos de regadío tiene, un total de casi 4 millones de hectáreas. Ya sabéis que el 80% del agua en España se dedica a la agricultura, fundamentalmente se va al regadío. Y se conceden anualmente máximas hectáreas de regadío. Lo malo no es que se conceda, lo malo es que se celebre. Porque el celebrar que se consigan hectáreas de regadío es precisamente no haber entendido dónde estamos. En España están muchas paradojas y una de las maneras de resolverlo es primero ponerlas sobre la mesa. Luego vemos entre todos qué podemos hacer al respecto. España tiene una de las aguas del grifo de mayor calidad del mundo. Está entre las mejores de Europa. Y sin embargo, España es de los países que más agua embotellada consume. 1.000 millones de euros al año, 1.000 millones de euros se gastan los españoles, o nos gastamos españoles y españolas,
en agua embotellada. 1.000 millones. El agua embotellada cuesta del orden de 21 céntimos el litro cuando en el grifo sale a 0,0015. Un agua maravillosa y estupenda. De hecho, a veces el agua del grifo en algunas localidades es de mejor calidad que el agua embotellada. Y el agua embotellada sabemos que tiene además el pequeño problema del envase de plástico que no sabemos muy bien qué hacer. Sequías, estamos hablando de sequías. La sequía en Doñana. Doñana, como muchos sitios, como el Cable de Miel, como tantos lugares de zonas áridas, se produce un milagro que merece luego el reconocimiento del Parque Nacional, porque ese milagro es posible gracias a que el sol, el calor, la aridez se contrarresta con la disponibilidad de agua que trae un río o que sale del cielo. Ese milagro que se produce en determinados sitios del mundo y que en Doñana, que es uno de los sitios más espectaculares, y por eso Doñana tiene todas las figuras de protección habidas y por haber, está siendo vulnerado no tanto por el cambio climático, sino porque la sequía de Doñana, en realidad, es una explotación absolutamente insostenible del agua. El nivel freático de Doñana ha bajado a la mitad en 30 años y el cambio climático solo explica un 5 o un 10% de esa reducción. Más del 90% de esa reducción es por un riego ilimitado, por encima de lo permitido, incluso en los pozos legales. No estoy hablando de los pozos ilegales. Los pozos legalizados extraen mucho más agua de los que fueron diseñados y autorizados. Esto es algo que entre todos tenemos que primero comprender y luego tomar medidas. Pero hay una cuestión también que tiene que hacernos reflexionar y es el fraude de ley. Muchas acciones de los ecologistas van precisamente buscando por qué se está haciendo ese fraude de ley. Las leyes, sobre todo las ambientales, no se cumplen en su mayor parte. Pero es que cuando tienes un buen abogado, porque de alguna forma hay un gran potencial financiero detrás, se recurre a una ley para violar otra. Muchas leyes ambientales nos protegen a todos limitando una determinada actividad. Bien, pues se encuentra otra ley para violar esa otra y al final es un fraude de ley que solamente los jueces tienen la capacidad de discernir, de analizar y de alguna manera poner algo de orden. El agua, si buscáis en internet, las guerras del agua, lo primero que sale David contra Goliat, el pueblo de Cochabamba en Bolivia, luchando, que parecía una batalla perdida y que lograron evitar la privatización del agua. Pero de Cochabamba al mundo hay en total unas 343 guerras por el agua. Estamos viendo ahora problemas grandes geopolíticos en el Oriente Medio. La tensión de Palestina e Israel es una tensión antigua que tiene mucho que ver con el agua. Ahora estamos viendo también que tiene que ver con el gas. Es decir, detrás de muchas de las tensiones que están surgiendo actualmente, ya lo vimos con Ucrania y lo vamos a ir viendo por desgracia con más tensiones que se resuelven de forma violenta y con conflictos bélicos, es por un mundo en el cual los recursos están siendo tan mal utilizados, tan derrochados, que se vuelven estratégicos para la supervivencia de algunos países. Así que una de las maneras de recivilizarnos, de abordar un nuevo modelo social, pero también un nuevo modelo de civilización, quizá pueda empezar por nuestra relación con el agua. Del cambio climático podríamos hablar mucho rato y no me voy a alargar, pero el año pasado, en 2022, se pulverizaron muchos récords. Las olas de calor, por ejemplo, que en España duraban en promedio en las últimas décadas 9 días, el año pasado fueron 46. Este año ya sabéis que empezó siendo junio el junio más caluroso que nunca se había medido, julio el julio más caluroso que jamás se había medido, agosto, octubre, ya sabemos que el 2023 será el año más caluroso que se ha medido nunca. La ciencia se ha quedado corta. Se ha quedado muy corta con la anticipación del cambio climático. Se iba apuntando en esa dirección, desde hace 50 años que se sabe que el clima está tomando esta dinámica por la acumulación de gases de efecto invernadero. Pero la ciencia se ha quedado corta. Fijaros cómo va, por dónde queda 2023 sobre lo que han sido los últimos 30 años de cicloplanismo. Tiene que haber eventos puntuales y sobre todo no solo catastróficos, sino que afecten al norte global, que afecten a una gran ciudad, que afecten a una gran economía. Eso es lo que de pronto sale en los periódicos, eso es lo que nos hace parar y pensar, ¿no? Y Nueva York, en estos últimos 4 o 5 meses, ha sufrido 2 golpes en la línea de flotación. Tuvieras dinero o no tuvieras dinero, fueras de izquierda o de derecha, fueras mayor o pequeño, te tenías que quedar en casa una semana sin salir, en junio por el 1. De unos incendios gigantescos en Canadá, los mayores incendios que ha habido en los últimos 40-50 años. Las cenizas, los aerosoles, la contaminación impedían la actividad al aire libre. 3 meses después, la
misma ciudad de Nueva York no podía salir a la calle por unas inundaciones récord que no se había registrado nunca. Una cantidad de agua que, si recordáis en la prensa, en el mes de septiembre, provocó descarrilamientos, provocó inseguridad en el tráfico y provocó declaraciones del alcalde pidiendo por favor que nadie abandonara sus casas durante unos cuantos días hasta que se lograra mejorar la infraestructura, porque era una cantidad de agua desbordada. Todo esto está relacionado con el cambio climático, junto con, digamos, eventos que hemos aprendido casi a normalizar. No es normal esta imagen en junio de 5 cosas a la vez. En Japón, 100 récords de precipitación en 3 meses. En Siberia, el día más caluroso de toda su historia. En los incendios de Canadá, en la temperatura del mar. Todo esto a la vez. Quiere decir que hay algo muy global que va muy rápido. Y como digo, la ciencia se ha quedado bastante corta. Huracanes de origen mediterráneo. Se había visto alguna vez un huracán del Atlántico que entraba y cruzaba la península o que se internaba un poco en el Mediterráneo. Ahora tenemos huracanes propiamente del Mediterráneo. El Mediterráneo, por la latitud que tiene, no le toca tener huracanes, pero además la orografía de las costas con sistemas montañosos no los favorece. Bien, pues a pesar de esos dos obstáculos para los huracanes, ya empieza a haber huracanes de origen mediterráneo por la temperatura del mar. Este año hemos visto una gota fría que no era nada normal. No es normal la gota fría que sacudió a 2/3 de la península ibérica. La gota fría es un fenómeno natural que se da muchos años con mayor o menor intensidad, limitado sobre todo al litoral mediterráneo. Este año, como otros, la frecuencia, la intensidad, la cantidad de agua en juego que se pone en una gota fría es extraordinaria. Y esto solo se puede explicar con unos mares inusualmente calentados. La tormenta Daniel, que se fue moviendo por Europa y que generó en Grecia unas inundaciones tremendas que hay que buscar 20.000 años hasta encontrar algo parecido. El periodo de retorno de lo que ocurrió en Grecia es 20.000 años. Se calcula que sin el cambio climático la probabilidad de que hubiera ocurrido es 1 dividido entre 1000. Y la superficie de Grecia quedó devastada porque había sufrido uno de los mayores incendios que se habían registrado en Europa unas semanas antes. Grecia estaba ya empobrecida, pues sabéis la triste historia de las últimas décadas, la situación económica tan difícil del país. Bueno, pues un incendio tremendo, seguido de unas inundaciones tremendas. Reacción del país: amplificar la jornada laboral. Trabajar de 40 horas a la semana, la propuesta es ahora 78 horas a la semana. Pero si no queda tiempo para nada. Imaginaros que tuviéramos que trabajar 78 horas. Eso refleja la huida hacia adelante, una de las patologías más recurrentes de la humanidad, no solo de la actual civilización, sino ante la crisis, en lugar de parar y pensar, tiramos hacia adelante y más madera, como esa imagen que recordaréis de los hermanos Marx, ¿no? Cuando iba el tren a toda velocidad y pedía, pero mucho más madera, iban arrancando trozos del propio tren para alimentar a la locomotora. Eso está haciendo la pobre Grecia. Lo que le pasó a Libia, pues no hace falta que os lo recuerde, parte por la gran pobreza y la dificultad de mantener en orden las infraestructuras como algunos embalses. Muy difícil calcular cuánta gente muere de cambio climático. Las cifras de muertes directas andan en torno a 500.000, pero el cambio climático afecta a todo. Afecta a miles de cosas, a muchas actividades que tienen impacto sobre la salud humana y por tanto se estima que el cambio climático es responsable de la muerte de decenas de millones de personas. Se estima, porque es difícil, que el año pasado murieron 12.000 españoles por las olas de calor. Mucho más que en muchos conflictos bélicos. Las consecuencias las dejo un poco para la tarea para casa, porque la verdad es que las vamos viendo en los telediarios. Pero recordad que estamos saliendo de la COVID-19, que aprendimos lo que es una enfermedad zoonótica, una enfermedad infecciosa de un animal que acaba llegando al ser humano. Los riesgos eso tiene para nuestra salud, nos mantuvo confinados a toda la humanidad o a la mitad de la población humana en sus propias casas. Pues ahora sabemos, con este trabajo de colaboradores del año pasado, que la mitad de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, hongos, animales, etc., la mitad de ellas están amplificadas por ese cambio climático. Realmente el cambio climático afecta a todo. Y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hace 2 siglos, una de las pocas mujeres que investigaba asuntos relacionados con lo que en aquel entonces no se llamaba así, pero que era el cambio climático, Eunice Foot, que tenía que firmar como seudónimo, estaba muy mal visto que las mujeres hicieran ciencia, pues ya apuntaba hace 2 siglos
cuestiones clave del efecto del calentamiento del CO2. Pero fijaros, hace un siglo, este señor Francis Morena, hace un siglo, más de un siglo, en 1911, calculó, sin calculadora, con una sorprendente precisión, el calor que se estaba generando en aquel entonces quemando carbón. Quiere decirse que esto se sabe desde hace mucho, hace más de medio siglo, en 1971, el informe del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una de las instituciones más prestigiosas, no solo de tecnología, sino de investigación, publicó este informe que se podría haber escrito ahora, la modificación inadvertida del clima. Muchas de las cosas que se dicen allí se podrían, como digo, haberlas escrito hoy. Hoy tenemos más información, más precisión, pero ya hace mucho tiempo que se sabía que el quemar esos combustibles fósiles tan rápido acumulaba ese gas de efecto invernadero en la atmósfera de una forma que generaba este calentamiento. Ahí tenéis la evolución desde junio hasta la actualidad de las temperaturas y veis, el 2022 de color amarillo ya era una anomalía. Ahí veis la franja de lo que es la media y las desviaciones estándar sobre esa media de los últimos 30 años. El 2022, una gran anomalía, pero el 2023, fuera de escala. La ciencia se quedó corta. Esto es el hielo. En la Antártida también lo mismo. No recuperó en el invierno la extensión habitual y el 2023 quedaba muy por debajo de la cantidad de hielo que tenía que tener. La ciencia se ha quedado, como digo, muy corta anticipando el cambio climático y sus consecuencias. Y las razones de que se ha quedado corta son básicamente tres. Una es la prudencia intrínseca a la ciencia. Hasta que las cosas no están claras, la ciencia no termina de decirlo. Y máxima es una cosa como el cambio climático, que es algo con muchas consecuencias, que puede disparar muchas estrategias, alarmas, etc. Tiene una gran responsabilidad social, tienes que estar muy seguro, y esa prudencia hace que la ciencia vaya un poquito por detrás de lo que la propia ciencia ya empieza a entender que está pasando. Pero luego hay más razones. Es muy complicado lo que le ocurre al clima. El clima tiene subsistemas, hay como 15 grandes sistemas, de los cuales 9 están siendo activados. La manera metafórica y de recordar es aludir a los 9 gigantes durmientes, como las cuentos de los niños. Los gigantes de los cuentos se tienen que quedar dormidos. Cuando se despiertan empiezan los problemas. Bueno, pues hay 9 gigantes que estamos despertando con el calentamiento. Estos 9 tienen que ver, por ejemplo, con dos bosques, los bosques boreales, el bosque amazónico. Tienen que ver con grandes masas de hielo, el Ártico, el Antártico, Groenlandia. Tiene que ver con la circulación del mar por el Atlántico, que transporta el calor de las zonas ecuatoriales y lo disipa en las zonas más templadas. Tiene que ver con los arrecifes de coral, con el permafrost. Así en total 9 grandes sistemas que el calor los activa y al activarse generan más calor. Y por eso el Ártico está a 3,4 grados de calentamiento, cuando el promedio mundial es 1,4. Y estos gigantes que se están despertando son cada uno de ellos complicados de entender, pero luego, cómo funcionan de forma concertada y cómo afectan al clima global, es todavía más complicado. La ciencia hace lo que puede, pero esto es una complejidad muy, muy, muy grave y por tanto es la segunda razón por la que la ciencia se ha quedado corta. Ya os contaré luego la tercera. Pero bueno, no os preocupéis que tenemos las leyes. Tenemos las leyes que salen a nuestra defensa. Bien, ley de costas, por ejemplo. 2013, la Unión Europea dice, la ley de costas no protege. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Sí, no es suficiente para proteger del desbordamiento marino, pero es que no era ni siquiera cuando se originó o se diseñó la ley, no era suficiente para proteger a las personas, a los ecosistemas costeros. Sí, pero no, la cosa no queda ahí. Es que España se caracteriza por no cumplir las leyes ambientales. Estamos siempre en el podio, a veces en primera posición, a veces en segunda, entre los países, entre los 25 países europeos, que más incumplimiento de legislación ambiental tienen. Entonces las leyes se quedan cortas, llegan tarde, son insuficientes, pero bueno, están ahí, pero es que encima en países como España no se cumplen. Aquí tenemos un ejemplo de no cumplir las leyes, ¿no? Esto es folclórico. El tren del Maresme, no sé si tenéis oportunidad, si lo conocéis, pero ir en ese trenecito que es muy bonito, muy simpático, va despacito, va viendo el Mediterráneo, va subiendo y bajando gente por todos los pueblecitos entre Barcelona y Gerona y demás. Bueno, ese tren ya no tuvo que existir, porque va, como veis en esa fotografía, prácticamente por encima del mar. Infringe toda la ley, pero infringe la sensatez, hasta el punto de que hay veces que hay que cerrar el tren porque hay oleaje. Esto no tiene sentido, no tuvo sentido en su día, y lejos de reconocerlo, muchos alcaldes y alcaldesas prometen
mantenerlo, reafirmarlo, en lugar de rebobinar y admitir que eso, como tantas otras cosas del ser humano, son proyectos con muy poca sensatez, ¿no? ¿Cuál es el origen del cambio climático? Podríamos estar hablando también mucho tiempo, pero lo puedo resumir en una frase muy corta. Convertir el suministro de energía en un negocio. Por supuesto que necesitamos energía, y mucha, somos mucha gente, pero el orden de los factores, ¿qué va primero? Si el negocio o el servicio, cambia completamente el panorama. Para que nos hagamos una idea, en España necesitamos la mitad de la energía que producimos. Fijaros si hay margen de mejora. Claro, esto es una buenísima noticia para todos, excepto si trabajas en una empresa energética. Producimos también, números redondos para acordarnos, el doble de comida de la que necesitamos. Y todavía hay personas, incluyendo nuestro ministro de Agricultura, que creen que hay que producir más comida porque hay hambre. No, es justo al contrario. Hay hambre porque producimos demasiada comida. Vamos a entender un poco más esto, ¿no? Un 30% de la comida la tiramos para mantener los precios del mercado, que nos parece a todos que hemos aceptado que es algo sagrado. Los precios del mercado hay que mantenerlos a cualquier costa. Y si hay que tirar tomates o hay que tirar azúcar, se tira. Porque si es muy barato el precio, no interesa. Bien, aquí tenéis una bonita imagen de una gran basura de tomate que se podría usar para algo o que no se debería haber generado. Y esto, que servirá para mantener los precios del mercado, nos empobrece a todos. Porque se calcula que aproximadamente un 12% de la superficie del planeta, prácticamente la misma cantidad de superficie del planeta que tenemos protegida en forma de parque nacional, espacio de interés, más o menos la misma superficie, en el caso de espacios protegidos es un 15%, aquí se calcula un 12% de la superficie del planeta la invertimos en criar animales y desarrollar plantas para tirarlos. O sea, estamos ocupando un montón de terreno para producir una cosa que la vamos a tirar, pero ya que hablábamos del agua, esto se lleva un 23% del agua dulce del planeta. Pero si no teníamos agua, un tercio de la humanidad no tiene agua y dedicamos un 23% a regar y a mantener productos para tirarlos. Por supuesto, contribuyen con un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que fijaros esto de tirar comida para regular los precios del mercado, ¿qué consecuencias tiene? Poca gente lo dice con esas palabras tan claras. ¿A dónde va la otra parte? Porque he dicho que tiramos la mitad, ¿no? Que sobra la mitad, que producimos el doble. Un 30% lo tiramos directamente y el 20% va a que en el norte global, solo en el norte global, se genere exceso de peso y enfermedades asociadas con la diabetes. Así que los 4 millones de personas que mueren de hambre cada año, los 821 millones de personas que pasan hambre extrema, se deben precisamente a que producimos demasiada comida. La hacemos mal en el sitio donde no toca y con una tremenda huella ambiental. Ellos sufren porque hay un sistema alimentario global en el que lo primero es producir. Producir para hacer negocio, no producir para dar de comer. El orden de los factores es clave. Así que intentamos y logramos entender que precisamente hay hambre porque producimos demasiada comida, entonces estaremos en el primer paso de ponerlo todo patas arriba. Convertir el suministro de alimento en un negocio. Esto tiene problemas sanitarios graves, tiene problemas éticos, funcionales, energéticos muy graves. Voy acercándome al final y me voy a meter un poco con los millonarios, que es muy delicado meterse con los millonarios, por varias razones. Son influyentes, porque también es un poco violento andar apuntando con el dedo a otras personas. Pero bueno, en cualquier caso hay estadísticas. No sé cómo llegan a calcular quién es millonario y quién no, pero hay estadísticas que hablan de que los millonarios representan el 0,7% de la población mundial, menos del 1%. Bien, pues ellos solitos, de aquí al 2030, emitirán 30 veces por encima gases de efecto invernadero que tendríamos que no emitir para estar dentro de ese nivel de calentamiento más o menos seguro que decía, ese límite de 1,5 grados que se acordó por otro lado en el Acuerdo de París. Se dijo, no deberíamos calentarnos más de 1,5 grados. Bueno, pues de aquí al 2030, solo los millonarios emitirán 30 veces esa cantidad, ¿no? La desigualdad no para de crecer, especialmente después de la COVID. Lejos de aprender, que todos durante el confinamiento estábamos haciendo un examen de conciencia, estábamos francamente asustados, estábamos entendiendo las dimensiones de nuestros errores ambientales. Cuando salimos de la COVID, colectivamente hemos apretado el acelerador de muchas cosas, hemos vuelto a esa normalidad que nos llevó a eso. Y una de las consecuencias, una de las cosas es que cada vez hay menos ricos.
Cada vez hay menos ricos, pero son más ricos. Y cada vez hay más pobres. Esto es la desigualdad. Y la desigualdad nos puede hacer hervir la sangre por cuestiones éticas, religiosas o espirituales, pero la desigualdad tiene consecuencias funcionales. Y ya que hablábamos de energía, una de las consecuencias directas de la desigualdad es que el mismo número de personas en una sociedad desigual consume mucha más energía. Se calcula que para una sociedad moderadamente desigual, como es la española, si la comparamos con Pakistán o con Sierra Leona, la desigualdad española es mucho menor. Esta sociedad moderadamente desigual consume también el doble. Fijaros que he recurrido a números muy redondos, muy fáciles de acordarse. Hablábamos de que en España necesitamos la mitad de la energía que producimos y consumimos. Tenemos todo ese margen de mejora. Bueno, pues la desigualdad genera un consumo y una producción del doble de la que realmente necesitamos. Así que por ahí vamos encontrando cosas, vamos encontrando aspectos que van más allá de reciclar, de utilizar, que van más allá de esa mentalidad, pues como la que ha impregnado Arba, de una sostenibilidad basada en la naturaleza, en recuperar ecosistemas que funcionan y que nos hacen sanos y felices. Va un poco más allá, porque es dónde pones los énfasis de la financiación y de la estructura. La tercera razón por la que la ciencia se quedó corta a la hora de estimar el cambio climático, especialmente en los últimos años, la tercera razón es porque el cambio climático no es solo clima. Si alguien nos viene a hablar de cambio climático y solo nos habla de presiones atmosféricas, temperaturas, velocidad de los vientos, es como si el cuadro de las meninas os recortaran y os hicieran una foto del perro. Y solo vierais el perro e intentaréis entender el cuadro. El cambio climático es mucho más que clima. El cambio climático es democracia. Y dices, ¿qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver la democracia? Vamos a ver ese dibujito un poco por encima, aunque parece un dibujito, en realidad detrás de cada bola hay muchos datos y cada curva representa correlaciones, regresiones estadísticas. Está publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences hace un par de años. Es un artículo muy serio, con mucho dato detrás. Pero empieza todo arriba con un calentamiento global, ¿de acuerdo? El calentamiento global sube el nivel del mar, ¿de acuerdo? El nivel del mar provoca el desplazamiento de las personas, provoca mortalidad, vale. El calentamiento provoca vectores de enfermedades infecciosas, lo cual lleva más mortalidad y más problemas. Por el otro lado, eventos extremos. Los eventos extremos provocan más desplazamientos, más mortalidad. La economía empieza a sufrir. La economía, los desplazamientos generan conflictos internacionales. También vamos viendo de eso. Todo esto sumado a la mortalidad lleva a una fragilidad de los estados. Estamos viendo la desconfianza en las instituciones, la democracia que no termina de funcionar y finalmente acabamos en un problema de la cadena de suministros, que lo hemos visto a pequeña escala y con un tremendo experimento con el Brexit, el Reino Unido poniendo fotocopias de productos en sus supermercados para simular que no pasaba nada. Pero no tenían los productos, como no tienen la mano de obra que necesitan por haberse aislado. El Reino Unido es un tremendo experimento que ningún investigador hubiera podido financiar nunca. Es un experimento de un mundo globalizado, desglobalizarte y pensar que tú puedes vivir ajeno a toda esta historia. Que el cambio climático no te va a afectar, que la subida del nivel del mar no te va a afectar, que la cadena de suministro va a ser independiente de todo lo que pase. Pues no lo es. Y todo esto metido en ese engranaje es lo que explica por qué la ciencia se ha quedado corta, porque es francamente complicado y va más allá del clima. Así que para acabar, para no dejar todo esto en estos tintes tan tremendos, menos una mañana de sábado luminosa como esta, he traído 5 buenas noticias, que hay que aprender a quererlas, porque no son del todo perfectas. Es difícil encontrar buenas noticias, predominan las malas. La primera, 300 multimillonarios firman un manifiesto para que les suban los impuestos. ¿Vosotros pensáis que esos millonarios son altruistas, filántropos que nos adoran y que se preocupan por nosotros y quieren que nos lleguen sus impuestos? Puede que algunos sí, vamos a admitir que alguno pueda serlo, pero la mayoría lo que ven es que van a dejar de ser millonarios si no les quitan una parte de sus impuestos. Que el sistema se desmorona, tienen buenos asesores y dicen, sacarnos más impuestos porque esta desigualdad está generando muchos problemas. Esta noticia es agridulce porque, por un lado, esta medida podría servir para perpetuar un sistema que genera cambio climático, desigualdades, etc. Pero, por otro lado, los multimillonarios están apuntando a sí mismos con el dedo, es muy violento. Y decir, tú tienes la culpa. Ellos mismos ya dicen, paso adelante, soy culpable, subidme los impuestos. Y por ese lado le veo un punto positivo. Como digo, las noticias hay que quererlas ver bien.
el calentamiento de 1,5 grados se ha vuelto a revisar por enésima vez, estamos jugueteando, estamos en esa frontera. Ese 1,5 grados era el nivel de seguridad que se estableció en el Acuerdo de París hace ya 8 años. Bien, las Naciones Unidas, repasando toda la evidencia, vuelven a decir que estamos, que podemos estar ahí, que podemos no sobrepasar, que solo hay un obstáculo. Entonces, buena noticia, podemos quedarnos en una zona segura. Otra buena noticia, tenemos identificado el obstáculo, por lo cual vamos a resolverlo. ¿Cuál es el obstáculo? Político. Igual no está fácil, pero bueno. 3. Tercera buena noticia, la Agencia Internacional de la Energía acaba de crear una coalición de más de 30 países para 3 cosas. La primera, bueno, multiplicar las renovables, ya sabemos todo lo controvertido que es eso, a ver cómo se hace bien. La segunda, reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia. No está mal, a mí me falta la parte de producción. Es que siempre la producción, en todo, no solo en energía, se va de rositas. Todo cae sobre el consumidor. Ay, por Dios. Pero bueno, estamos en esta fase un poco de vamos a echarle ánimo y a mirarlo con cariño. Reducir el consumo, muy bien. La tercera es la que más me gusta. La tercera es que sean las propias petroleras, a las que muchos le diríamos que dejen de hacer petróleo, pero eso no va a pasar ahora, que sean ellas las responsables de poner en marcha mecanismos para evitar el 6% de las emisiones, que son derivadas de un proceso no buscado, no deseado, que es la liberación de metano con la manipulación del petróleo. En la extracción, en la manipulación del petróleo se libera metano y ese metano tiene un potente efecto invernadero. Y ese metano nadie ni lo usa, ni lo quiere. Pues que sean las petroleras y no Papá Estado el que pague por lo que haga falta para reducir esa emisión de un gas como el metano con la manipulación del petróleo. En estas 30 países está España y se van sumando algunos más. Vamos a ver si esta coalición coge fuerza y sobre todo ahora en la próxima cumbre del clima vemos algo nuevo, algo, en fin, más esperanzador, pero de momento es una buena noticia. Otra buena noticia que tuvo lugar sobre todo el año pasado es que tenemos un nuevo derecho humano universal. Un derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable. Es un derecho humano universal, lo cual es una herramienta jurídica potentísima, que permitió, por ejemplo, bajo el mandato de Bolsonaro, que su propio Tribunal Superior destinara fondos para mitigar el cambio climático en un país dirigido por un presidente negacionista. Esto solo fue posible agarrándose al derecho internacional. Bien, pues ahora tenemos otra herramienta más. A lo mejor podríamos intentar no pisotear este derecho humano como hacemos con otros. En principio es una buena noticia. Y la quinta que quería traer aquí, sobre todo en este ámbito de restauración, de recuperación, es que por fin, después de una gran tensión en el último año, la Unión Europea pacta aceptar la ley de restauración de la naturaleza. Ha llegado cansada, pulida, en fin, suavizada, una ley que muchos en sus orígenes la apoyamos con ilusión, que era como una bandera de la Europa realmente verde, pero que algunos sectores, sobre todo el sector agrario, encarado en algunos partidos políticos con una visión muy economicista de la sociedad, veían que esa ley de renaturalización ponía en riesgo o comprometía o limitaba el crecimiento, el desarrollo, la movilidad en coches de combustión, etcétera, etcétera, y fueron en mayo, en junio, en julio, poniendo en los distintos momentos muchas zancadillas. Pero por fin, con una versión más políticamente aceptable y con mucha batalla y por los pelos, ha salido adelante esta ley de la restauración de la naturaleza, que sirve de gran paraguas para muchas cosas, para poner verde, para plantar, para restaurar muchos espacios naturales y para ponerle algo de freno a algunas de las actividades que sabemos que están provocando el que no seamos ni sanos ni felices. Así que estamos en tiempo para la acción. Tiempo para la acción. Lo que los psicólogos recomiendan es que ante los problemas actuemos. Psicológicamente nos hace sentir bien. Esa actitud te hace sano y feliz. Está demostrado psicológicamente. Pero es que además necesitamos a mucha gente con esa actitud. Hay muchos frentes, el feminismo es uno. Y están estrechamente interconectados. Si recordáis eso que os decía, que el clima no es solo clima. Hay muchos frentes, lo social, lo económico, lo sanitario, lo jurídico, lo educativo. Hay miles de frentes. Un activista es aquella persona que encuentra que algo funciona mal y se activa para intentar mejorarlo, ya está. Y entre 0 y 10, pues uno elige hasta dónde se quiere comprometer. No hace falta ser un activista a ultranza y morir por la causa, pero uno se gradúa la intensidad y gradúa el ámbito en el que quiere estar. Y ahí seremos todos, nos beneficiaremos de esos activistas, pero el propio activista
se beneficiará de esa actitud que le dará fuerte. Estamos, como digo, en este libro de la recivilización, en una oportunidad histórica, digamos contra las cuerdas por el cambio climático, por la degradación, por todos los que somos, por lo mal que hacemos muchas cosas bien. Estamos contra las cuerdas. Pues esto es una oportunidad histórica de hacer algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. En lugar de esperar a que la civilización colapse, anticiparnos y buscar salidas alternativas y evitar el choque frontal con la limitación de recursos. Así que esto lo dejo por aquí y espero que os haya estimulado y provocado